El tema es elegidos o reprobados para la salvación. El tema se desprende de doctrinas diferentes que atentan contra la verdad de la salvación. Hay un sinnúmero de doctrinas que se pueden desprender de la Biblia, porque en algún momento y en el ataque a la verdad del Evangelio, algunos dicen, la Biblia dice lo que tú quieras. Y para muchos así es, la Biblia dice lo que ellos quieren decir. De alguna manera, desde la Biblia hacemos teología. Y la teología la hace una persona que quiere desarrollar un tema acerca de la Biblia. La teología solo se encuentra dentro de la Biblia, porque la Biblia es su fuente. Sin embargo, en el tema de la salvación, siempre es de suma importancia caminar pegados a la enseñanza de la Biblia, al marco teológico doctrinal respecto al tema, a la enseñanza bíblica, al cuerpo doctrinal que tiene la Biblia respecto a un tema. Quiere decir que un tema no solo se encuentra en un pasaje, sino que tiene sus referencias hacia otras direcciones dentro del texto bíblico. Y entonces uno puede ver la coherencia del tema y el tema desarrollado correctamente a través de ese cuerpo doctrinal. Para hablar de este tema, evidentemente el sermón es doctrinal. Es un sermón doctrinal, es una doctrina que explicar de acuerdo a la homilética, y una doctrina hay que explicarla. Y leyendo en el capítulo 1 de la Epístola a los Efesios, versículo 3 al 10, el apóstol Pablo da un mensaje a la iglesia. ¿Cómo fuimos diseñados en Cristo? ¿Cómo el hombre es objeto del amor de Dios para salvación? Y cómo no interviene ninguna otra cosa. Por ejemplo, directamente no somos salvados en la sabiduría de Dios, diciéndolo de una manera directa. Aunque la sabiduría de Dios propuso a Jesucristo directamente para que sea el medio de nuestra salvación y el medio a través del cual nosotros podemos tener una relación con Dios. Fuera de Jesucristo no hay salvación, no hay otro medio por el cual nosotros podamos obtener la salvación. Es un asunto tan delicado la salvación y tan disputado en su temática, que algunos quitan y dan la salvación a su gusto. La Iglesia Católica es así, ¿no? Si tú no cumples con algunos de sus credos, entonces te la quitan. Si tú cumples y pides perdón, pues te la dan. Me acuerdo que un día llegó un hombre afligido con mi papá y le dijo: pastor, yo no puedo con el Evangelio, soy muy débil. Y le dijo: pero ¿por qué te espantas? A ti no te salvó Jesús López, a ti te salvó Jesús de Nazaret, le dijo, y Él no va a fallar contigo. Tú puedes ser frágil, tú puedes ser débil, tus pensamientos pueden confundirte, pero el que te salvó te llevará al cielo. Y mucha gente da la salvación con argumentos sin estructura, porque un tema en la Biblia como el de la salvación, indudablemente, debe de tener una estructura bíblica a través de toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Porque la Biblia no tiene que dar respuesta a que por qué la Biblia no habla de los dinosaurios y por qué. Es decir, la Biblia no es un libro de antropología. Es un libro que habla de la salvación de Dios para el hombre.
explica perfecta y completamente cómo Dios quiere y puede salvar al hombre de su pecado. Esa es la intención de la Biblia. Y entonces tenemos una estructura bastante fuerte, bastante amplia, para nosotros tener una doctrina clara, certera, respecto a la salvación. En el capítulo 1 de Efesios, que es una exposición doctrinal del apóstol Pablo, está dirigido a la iglesia, a nosotros, para hacernos saber cómo es que Dios nos salvó y cómo Dios pensó la salvación desde antes de la fundación del mundo. Y cómo Él decidió desde antes de la fundación del mundo enviar a Jesucristo. Y el versículo 4 y 5 es muy importante. ¿Por qué? Porque dice, según nos escogió en Él, es Cristo, en Cristo, nos escogió en Cristo. Muy importante, ¿por qué? Porque en su voluntad, en su derecho de hacer lo que Él quiera, como Él quiera, porque Él es el dueño de la obra de nosotros, en su soberana voluntad, en su soberanía, Él pudo haber decidido lo que Él quisiera hacer. Solamente que Dios, lo voy a decir de esta manera, está delimitado en su luz, en su justicia y en su amor. De tal manera que todo lo que Dios hace, lo hace solamente en que Él es luz, Él es justicia y Él es amor. Estos tres adjetivos los da la Biblia respecto a Dios. Y entonces a veces nosotros creemos que Dios puede estar sujeto a sus impulsos, como nosotros lo estamos. Y le atribuimos a Dios una naturaleza como si fuéramos nosotros. Y Dios está, lo digo con mucho respeto, pero realmente todo lo que Él muestra a través de la palabra lo delimita entre el hecho de que Él es luz y conoce todas las cosas. Lo sabe todo porque Él es luz. En virtud de que lo sabe todo, su justicia es perfecta. No puede fallar su justicia, no puede errar su justicia, porque Él es luz. Y por si eso fuera poco, Él es amor. Y la palabra que la Biblia usará para hablar del amor de Dios es agapeo. Y tiene una profundidad que en sí mismo, en estos atributos, explica Dios cómo es que nosotros fuimos elegidos en Cristo. Porque la palabra agapeo es el amor que no se merece, es el amor que se necesita. Y ninguno de nosotros merece ser amado por Dios, pero todos nosotros necesitamos ser amados por Dios. Porque eso significa agapeo, el amor de Dios. Ahora, para explicar esto, necesitaremos también echar mano de algunas de las herramientas de la hermenéutica y del exégesis. Porque el pasaje es tan interesante, pero que se presta a interpretaciones personales y entonces entra a eso que dicen, ¿no? La Biblia dice lo que tú quieras. Pero no, hay reglas de la interpretación bíblica, la exégesis y la hermenéutica. Y entonces tenemos que echar mano del exégesis y la hermenéutica para poder darle credibilidad a este sermón. Yo puedo decir lo que quiera, lo que a mí se me antoje, porque muchos usan el púlpito para eso, pero si tengo que predicar de la verdad, tengo que echar mano del exégesis, de la hermenéutica y de las reglas gramaticales del texto bíblico. ¿Cuál es la regla gramatical más importante del texto bíblico? La Biblia no se estudia en versículos. El párrafo.
El párrafo tiene la capacidad de desarrollar una idea completa. Y yo tengo que mirar el párrafo. Por eso aquí sacamos un párrafo, versículo 3 al versículo 10 de la epístola a los Efesios. Y en ese párrafo está contenida la idea de cómo Dios salva, elige y predestina a la iglesia en Cristo. Este es el párrafo, esta es la idea completa. ¿Cómo Dios hace esto? En otra parte, en el siguiente párrafo, Dios nos dirá que el Padre nos amó, que Cristo nos redimió y que el Espíritu nos selló. Ese es otro párrafo, otro pensamiento que está ligado a todo el tema que está abordando en estos párrafos. Pero es importante porque la pregunta es: ¿sobre qué base Dios elige salvar al hombre? Ahora, hay corrientes doctrinales que aseguran que Dios elige caprichosamente. Él puede hacerlo también. Él es Dios. Pero ellos argumentan que la salvación es una decisión caprichosa de Dios y que Dios elige a unos para la salvación y a otros no. Y que aunque tú quieras, si Dios no te eligió para la salvación, tú no vas a ser salvo. Ese es el postulado calvinista reformado, porque nace en Calvino. Y lo otro dicen: si tú vas a ser salvo, aunque no quieras, tú vas a ser salvo. Ahora, ese postulado viola el hecho de que Dios es luz y por lo tanto Él es justo. Porque en ese hecho, ¿cómo podría Él impartir justicia para unos cuantos y para otros no? Pero como la palabra amor lo define, Él ama a todos los que no lo merecen, pero lo necesitan. Y ahí entra todos los que fuimos constituidos pecadores. Porque Pablo dice en la epístola a los Romanos: cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Por quién? Por todos los que éramos enemigos de Dios. Una persona que no era enemiga de Dios, si lo hubiera habido, no la hay, pues Cristo no hubiera muerto por él, no hubiera necesidad de que Cristo hubiera muerto por él. Pero el hecho es que Cristo murió por todos nosotros. Y así lo dice el apóstol Pablo. Y entonces, la base de que Dios elige para salvar al hombre es una gracia electiva de Dios, que es administrada por Dios en base a una elección previa, la fe, que los seres humanos ejercen por sí mismos, estimulados por el Espíritu Santo, porque el hombre está muerto y el Espíritu Santo le habla y el Espíritu Santo lo convence de pecado y el Espíritu Santo lo acerca a Dios, le da esa oportunidad a todos. Romanos 1 dice: a todos. No hay un hombre, no hay un solo hombre en la historia de la humanidad que pueda decir: no hay Dios. Y viene a mi mente aquel libro de poemas de Moctezuma y aquel poema Al canto del Ayotl que escribe Moctezuma, que era un David Moctezuma. Fue profeta de su pueblo, fue poeta y fue rey. Y él escribe en un fragmento de Al canto del Ayotl, dice: entre la bruma de los dioses aprendí a adorar al único Dios vivo. ¿Quién se lo mostró? ¿Quién le predicó? No hay un hombre que pueda decir no hay Dios, porque Dios vino a todos los hombres. Y desde la sentencia de Romanos capítulo 1, donde nadie puede decir
no hay Dios, pero todos dicen, pero no hay uno que sea justo, ni uno solo. De ahí entendemos que la necesidad de Dios es de todos. Y entonces, eso, donde el calvinismo reformado enfatiza la depravación de la naturaleza moral humana y lo dirige hacia la necesidad de la gracia soberana de Dios en la salvación. Y según su interpretación de Romanos 3, del 10 al 12, enseña que las personas son completamente incapaces de seguir a Dios o escapar de la condenación delante de Él, y que solamente por intervención divina drástica, donde Él viene y Él dice, tú vas a ser salvo, Dios hará cambiar la naturaleza del hombre y hacerlo un hombre nuevo. Ese es el postulado calvinista. Es decir, Dios viene, quita tu naturaleza, pone para que tú busques a Dios, conozcas a Dios y alcances la salvación. Y entonces, quitando el corazón de piedra y poniendo uno de carne, pueden las personas ser convertidas de rebelión a obediencia voluntaria. Ese es el postulado. Ahora, el problema de esta elección incondicional, donde Dios puede salvar a quien Él quiere por el capricho de su soberanía, y digo con todo respeto la palabra capricho, porque la vamos a encontrar un poquito adelante en una realidad. La elección de todo esto es una acción completamente de Dios. En esa parte podemos decir sí, pero que necesita una respuesta humana. Y la diferencia la hará la respuesta que dé el hombre, porque de otra manera no necesitaríamos la fe. Y la fe, aunque la fe nos salva, es el vehículo que nos acerca a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La sencillez de la fe es esta: Dios me ama. Yo debo de confiar en que Dios me ama. Y siempre tendrá que estar asociado el amor, porque fue en amor donde fuimos predestinados, en el amor de Dios a través de Jesucristo, y eso siempre debo de tomarlo en cuenta en mi fe. Dios me ama, y yo debo de confiar toda la vida en que Dios me ama, y eso es la fe que me liga a Dios. Ahora, dicen en la doctrina reformada, si eres rico y en la vida te ha ido bien, es porque fuiste elegido. ¿Cuántos de aquí tendríamos que salirnos esta mañana? Pero si eres una persona que le ha ido mal y no eres rico, es porque Dios no te eligió. Que por cierto, el calvinismo sienta algunas bases del capitalismo, por cierto. Pero ese es el postulado. Ahora, yo quiero que nos dirijamos al pasaje de controversia donde se fundamentan, porque no es Efesios 1. Efesios 1 no dice eso que ellos piensan. El punto de controversia, el pasaje de controversia que hay que abordarlo si queremos salvar el tema correctamente, es abordar Romanos capítulo 9 del versículo 10 al versículo 13. Y aquí nos vamos a encontrar de alguna manera, si así lo pudiéramos tomar, con la voluntad caprichosa de Dios que realmente se ejerce porque Él quiere. Voy a leer el pasaje. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. No tuvo que ver con la conducta de Saúl esto, ni tuvo que ver con la conducta de Jacob. Así lo está citando el pasaje. Y tenemos que respetar que el pasaje dice eso y dice así. No podemos torcer el pasaje.
A este pasaje no le podemos aplicar la presciencia de Dios, porque el pasaje literalmente está diciendo que no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Y entonces de ahí el reformado concluye que Dios eligió caprichosamente a los que habrían de ser salvos y a los que no habrían de ser salvos. No tenemos nada que decir en contra de este pasaje. Y luego se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. No tenemos que cuestionar aquí en una elección a voluntad de Dios sobre Jacob. Solo que en la hermenéutica hay una regla muy importante. En el círculo hermenéutico, cuando nos dan el círculo hermenéutico, ¿quién lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Es el círculo hermenéutico que se le aplica a cada pasaje. Si yo le aplico el círculo hermenéutico a este pasaje, voy a encontrar una pregunta que va a ser definitoria. ¿A quién lo dijo? Y a diferencia de Efesios 1, que fue dicho a la iglesia, Romanos 9 fue dicho a Israel, no a la iglesia. Es muy importante entender, porque este es el pasaje. He leído en 2 semanas cualquier cantidad de escritos reformados de predicadores contemporáneos y clásicos que cómo enfocan en este pasaje toda su fuerza para hablar de la elección caprichosa de Dios. Solo que se les olvidó que en la hermenéutica tiene que hacerle una pregunta a este pasaje. ¿A quién se lo está diciendo? Si yo le hago la misma pregunta a Efesios 1, mi respuesta es a la iglesia. Y si le hago esa pregunta a este pasaje, mi respuesta es a Israel. ¿Por qué? Jacob no estaba siendo escogido como si fuera la iglesia. Dios estaba tomando una decisión con Jacob, porque, digamos, si hay que elegir entre Jacob y Esaú, tal vez al que no hubiéramos elegido hubiera sido Jacob. Era terrible Jacob, terrible. Y nos espanta pensar, ¿y por qué Dios elige a Jacob? Porque esa era una decisión de su voluntad. Él quiso. Si la respuesta o si la pregunta fue ¿y por qué? Porque él quiso. ¿Pero por qué quiso? Porque él es soberano. Ahí sí. Aquí Dios eligió por su soberanía y por su derecho a Jacob, y dice, para un propósito, conforme al propósito de Dios, dice el pasaje. Entonces, este pasaje no puede dar pie a la elección de la iglesia, porque no aprueba la pregunta ¿a quién lo dijo? Para la iglesia, la aprueba para Israel. Y es que en el capítulo 1 de Romanos y hasta el capítulo 8, Pablo a fondo nos convenció sobre la necesidad que tenemos de Dios y de la gloriosa provisión de Dios en Jesucristo por medio del Espíritu Santo. El capítulo 8 termina de una manera impresionante. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Ya. El capítulo 1 al capítulo 8 es una disertación a la iglesia. ¿Cómo es que tuvimos la necesidad por ser pecadores? Todos fuimos declarados pecadores por Dios y todos necesitamos ser justificados por Dios a través de Jesucristo. Y entonces así termina el capítulo 8, hablando a la iglesia. Pero luego, ahora en Romanos 9 al 11,
trata con el problema asociado a la condición de Israel. De antemano debo de decirles, si Israel quiere ser salvo, tendrá que creer en Jesucristo. Y si todos los judíos que mueren sin Cristo, bueno, el capítulo 9 va a desarrollar esa situación también hacia ellos. No pueden ser salvos, serán condenados. Ahora, esto se parece a las cosas que pasan hoy en día cuando uno ve posteado en las redes, oremos por Israel, oremos por la paz de Jerusalén, y ahí sacan que hay que orar por la paz de Jerusalén. Es que somos gente muy ignorante, ese es el problema. Leemos la Biblia pero no la estudiamos, y eso nos hace vulnerables. Israel está bajo un juicio de Dios desde el capítulo 24 de Mateo. Desde el año 70 después de Cristo, el general Tito entró a Israel y cumplió la profecía de Jesús. Están en un juicio por su rebelión, y Dios no va a hacer que nosotros oremos y le vamos a cambiar o lo vamos a chantajear para que Él cambie la decisión que tiene de traer a juicio a Israel. Israel está viviendo un juicio de Dios que terminará en el capítulo 16 de Apocalipsis. Pero ese es el problema, donde no contextualizamos las cosas, donde, como dice Pablo en el capítulo 4 de Efesios, llevados por doquiera viento de doctrina. Ahora nos dicen esto, ¿cómo se sustenta? Efesios 1 está sustentado porque es a la iglesia. Ahora, Dios habla en 5 direcciones en la Biblia. Habla de sí mismo. Hay cosas que Dios dice de sí mismo que yo no me las puedo aplicar a mí, ni se las puedo aplicar a ustedes, ni al mundo. Dios las está diciendo de Él. Cuando dice, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, yo no puedo decirle, mira, Dios me dio este mensaje para ti. Mira, Dios me dijo en este pasaje. No. Además, esas cosas de Dios me dijo, y la gente no habla con Dios, por lo menos no hablan en serio. Entonces, la Biblia habla de Dios mismo. Ahora, la Biblia habla de todos los hombres. Todos están bajo pecado. Todos murieron. No hay justo ni aún uno. Eso es lo que Dios dice a los hombres. No se lo puedo aplicar a Dios, no se lo puedo aplicar a los ángeles, porque Dios está diciendo eso de todos los hombres. Después, Dios le habla a los ángeles. Cuando dice la Biblia que ellos son espíritus ministradores a favor de los santos, eso yo no me lo puedo aplicar a mí, no se lo puedo aplicar a Dios. Está hablando de los ángeles. Dios habla de la iglesia. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, enseñándoles todas estas cosas que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mensaje a la iglesia. Yo no le puedo decir al mundo, oye, Dios, que Dios te mandó a predicar. Está fuera de contexto. Pero Dios le habla también a Israel. Y lo que le dice a Israel en el capítulo 9, yo no se lo puedo decir a la iglesia. Y lo que dice Efesios 1, que le habla a la iglesia, yo no se lo puedo aplicar a Israel. Es una regla de la hermenéutica. Y entonces, cuando una vez platiqué con una persona que él cree que Dios decide quién sí y quién no, y me dijo, bueno, tendrás que explicarme el capítulo 9. Yo sé qué es lo que tiene, yo sé cuál es su, digamos, su arsenal. El capítulo 9. Pero entonces cuando uno les dice esto, sacan aquella frase de Hebreos, ¿no? Las cosas que están escritas para vuestra amonestación. No, le dije, no, ya eres un relajo aquí. Tú no estudias la Biblia. Tú tienes buenas puntadas y en este caso pésimas puntadas. Tienes pésima puntería.
¿Por qué? Porque hay que entender esta parte. Ahora, Dios eligió por su soberanía, pongo entre comillas y con todo respeto, caprichosamente a Jacob para un propósito. Y el pasaje está así y así es. Sin contar lo que habrían de hacer, lo que habrían de decidir. Y lo escogió para un propósito. El mismo pasaje del capítulo 9 lo dice, para que Dios cumpliera su propósito. ¿De qué? De hacer un pueblo, de donde vendría el Mesías. Pero no era que Israel era nuestra salvación. Los judíos creen que la ley, que ellos tienen la ley y por lo tanto tienen la salvación. Están equivocados. Dios no dio la ley para salvar a nadie. Esas iglesias mesiánicas que regresan y que no, que la ley. A ver, Dios dio la ley para hacernos saber culpables. Punto. Lo único que Dios pretendía con la ley es que el hombre se supiera culpable y que eso le creara una necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque es pecador, porque está encerrado en la ley como pecador. Pero nunca le dio a Israel la ley para salvarlo. Si usted oye de una iglesia y que no, que es que hay que practicar la ley, no, eso era para acusarte, para hacerte saber culpable. Cristo vino para salvar a los hombres. Y Él vino para salvar a todos los hombres, porque la salvación es un hecho cósmico. Sí, la salvación es un hecho cósmico, porque en mismo Romanos el apóstol Pablo dice que aún la creación aguarda por la redención. ¿Por qué? Porque toda fue sujetada al pecado. Recordaremos que en aquella maldición que Dios profirió a Adán, a Eva, al diablo, a la serpiente, maldijo también la tierra, porque había sido manchada con el pecado. Y abre entonces una redención, por eso les digo, la redención es cósmica. Sí, es para nosotros. Pero también dice Apocalipsis, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el primer cielo y la primera tierra ya no eran más. Entonces, si alguien dice, es que solo vino a salvar a unos, no, estás mal, la redención es cósmica. Afecta a toda la creación la redención. Por eso dice en el capítulo 15 de Primera de Corintios que muestra a Cristo como un caudillo que viene a recobrar o a recuperar el imperio perdido por Adán. Así lo muestra el capítulo 15 de 1 Corintios. Y luego dice, hablando de la resurrección, hablando de la consumación de la obra de Cristo, dice, y por último, entregará, una vez que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, entregará el reino al Padre, dice, hablando de Jesús. Un todo lo que fue manchado, todo lo que el pecado tocó. Y entonces abre esta declaración: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Dónde hay gracia? Donde hay pecado. Y cada persona que haya probado el pecado tiene gracia de Dios para ser perdonado. Y entonces todo esto, por eso les digo, desde Génesis hasta Apocalipsis, la salvación tiene un marco teológico, un cuerpo teológico perfectamente estructurado para decir, Jesús vino a todos los hombres. Y hay algo interesante, porque desde el Antiguo Testamento Dios ya había tocado su soberanía. Les voy a decir esto: la soberanía de Dios, como la dicen los reformados, deja mal parado a Dios. ¿O a qué le suena a usted que
unos sí y otros no. Pues deja mal parado a Dios. Y la soberanía de Dios en la ley judía no permitía a una ramera tener contacto con los judíos. Y en la soberanía de Dios, una persona que no era judía tampoco podía ser aceptada en la ley. Pero resulta que en la conquista de Jericó aparece una mujer que era ramera y que no era judía, Rahab. Y luego la pone en el capítulo 11 de Hebreos para decir de una mujer de fe. Dios trastocó aquella voluntad soberana donde Él limpió a los judíos de muchas cosas, pero dio un aviso. La redención es para todos. Y luego viene el precioso libro de Ruth. El libro de Ruth habla de la redención. Es una historia maravillosa de la redención. ¿Y qué hace? A una mujer que no era judía, que era de Moab, la hace abuela de David y del linaje de Jesús. Todos teníamos que haber entendido a través del Antiguo Testamento aquellos toques y aquellos destellos de gloria de la gracia de Dios, aún en el Antiguo Testamento. En la soberanía de Dios, Dios había decidido que el que adulterara tenía que morir apedreado. Y David tenía que morir apedreado. Eso era el cumplimiento de la ley. Ahora, ¿Dios violó la ley al ponerlo a salvo y decir que no iba a morir? No, porque la soberanía de Dios solo se entiende con la provisión de Dios. Hay una soberanía de Dios, pero hay una provisión. Yo no tenía derechos, yo era enemigo de Dios. Pero ¿cuál fue la provisión de Dios? Cuando yo era enemigo, Cristo murió por mí. La soberanía de Dios había decretado que yo era su enemigo. Pero la provisión de Dios me hace ser hijo de Dios. Entonces, sí está la soberanía de Dios, pero camina junto con la provisión de Dios. En estricta justicia, yo no podría ser perdonado, usted tampoco, nadie. Pero en la provisión de Dios, Cristo murió por nosotros, su amor. No porque lo merecemos, porque lo necesitamos. Y es maravilloso. Y entonces, este pasaje muestra ese cuerpo doctrinal, cómo Dios eligió a los hombres. Digamos, yo leo el capítulo 2 de Malaquías, el versículo 10, y me impresiona. Dios quería tener familia. Uf, qué maravilloso. Efesios 1, Dios quería tener familia. ¿Por qué hizo a los hombres? Porque Dios quería tener familia. Porque un día despertó esa manifestación de Dios, sea la luz, y todavía no había hecho el sol, porque era una manifestación propia de Él. Él decidió manifestarse. Y entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y comenzó haciendo el ejército celestial en el cielo. Y el capítulo 12 de Isaías, como el capítulo 12 de Isaías, 14 de Isaías, perdón, 14, como el capítulo 28 de Ezequiel, narran un hecho sobresaliente en toda la creación celestial, cuando Dios hizo al diablo. Y cómo sonó la orquesta celestial y cómo le dijo: tú eres la perfección de la hermosura. Como diciendo, Dios lo hizo aparte. El día que Dios lo creó. Y hay una teoría de un sacerdote, Pedro Martínez, muy interesante la teoría.
él dice, es una especulación, la aclaro y espero que la deje sentada en la memoria de todos como una especulación, pero es que es como tan real. Y entonces dice él que cuando Dios hizo al diablo, y el diablo precisamente se creyó que él era la hermosura de la perfección de la hermosura, y cuando terminó de hacerlo, dijo, todos admirados por el diablo, pero Dios dijo, pero ahora les voy a mostrar la perfección, la belleza y el propósito de todas las cosas en la creación. Y presentó al hombre. Y entonces Pedro Martínez, en esa especulación, que él mismo la menciona como una especulación, dice, y entonces el diablo se llenó de envidia, porque no era él, y se rebeló contra Dios. Y algunos piensan que el diablo le echó a perder la obra a Dios. No. Y entonces Dios vino y puso en el huerto del Edén a Adán y Eva, hecho a su imagen y semejanza. Es importante que resalte, todos los hombres fueron hechos a imagen y semejanza de Dios porque fueron hechos en Adán. Porque unos sí y otros no. Y entonces los puso en el huerto y les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, pero no pueden comer del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día que coman van a morir. Y la palabra muerte no significa terminación. La palabra muerte significa separación. Siguió viviendo Adán, pero fue separado de Dios. Y entonces Adán comió y Eva comieron del fruto del bien y del mal. Pero en el huerto había otro árbol, el árbol de la vida. Y no les fue proscrito, no les fue prohibido. De todo árbol pueden comer, solo del fruto del árbol del bien y del mal no. Y ellos comieron. Porque Adán y Eva fueron puestos completos, pero no perfectos en el propósito de Dios. El propósito de Dios, de acuerdo a Efesios capítulo 1, es que desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Adán y Eva existieran, desde antes que el diablo existiera, desde antes que todas las cosas existieran, Dios propuso que el hombre sería hecho a la naturaleza de Dios en Cristo. En Cristo. Si no es a través de Cristo, no se puede nada. Fue Jesús. ¿Por qué no la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no el Dalai Lama? ¿Por qué? Porque ninguno de ellos murió por nosotros, fue resucitado por el Espíritu de Dios para justificarnos. Ninguno de ellos pagó por nosotros, solo Jesús. Y nos fuimos puestos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Si Adán y Eva hubiesen comido del árbol de la vida, habrían sido perfeccionados, porque aquel árbol de la vida era una figura de Cristo. Pero era un anuncio de Dios, que un día el hombre podía ser perfeccionado a la imagen de Dios, a la naturaleza de Dios, a la semejanza de Dios, como dice primera de Juan 3, a través de Jesucristo. No es que el diablo le echó a perder nada a Dios, no, Dios tenía todo este plan desde antes de la fundación del mundo. Y entonces el hombre ahora, por su voluntad, no por su creación, no por el hecho de que Dios lo creó, sino ya creado, por su voluntad, pudiera tomar la decisión de ser hijo de Dios. Ahora, el precioso pasaje de Juan capítulo 1, versículo 9. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos, esto utiliza la palabra cosmos, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre,
les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne, ni de sangre, ni voluntad de varón, son nacidos de Dios, para Dios. Qué hermoso. Todos tenemos derecho a la salvación. Si Dios seleccionara amar solo a unos por encima de otros, esto no habla de su amor, porque estrictamente ágape, amor de Dios, es el amor que no merecemos, pero que necesitamos. Y me encanta cómo en todo esto, para explicar todo esto, entra esos atributos de Dios, su luz primero, porque la luz lo hace justo. Y su justicia se interrelaciona con el amor. Por eso, aunque éramos enemigos, Él extendió su gracia hacia todos nosotros. La soberanía de Dios solo puede ser comprendida por su provisión. Y en conclusión, todos somos pecadores. No soy pecador porque peco. Peco porque soy pecador. Por eso peco. El principio del pecado es que soy pecador. Esa es mi naturaleza. Y todos están encerrados en el pecado, por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos. Luego, la provisión de Dios es en Cristo. Y Cristo murió por todos los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, todos y en Cristo. Nunca puede suceder algo fuera de Cristo. Y la salvación es una oferta para todos los hombres. El apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Tanto nos ama. Luego dice la Biblia, habiendo de llevar en Hebreos muchos hijos a la gloria. En Isaías 53 dice algo muy bello. Verá el linaje, y nos verá a nosotros y quedará satisfecho de su obra. Porque Él quería llevar a todos los hombres para ser hijos de Dios. Somos la familia de Dios. No es que tengamos que tener ninguna duda, porque nada puede separarnos del amor de Dios. Yo diría, ni la muerte, ni el diablo, ni los ángeles, ni los reformados nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque esa es una decisión de Dios, donde su soberanía está ligada a su provisión. Y en Cristo, Él pasó por alto que éramos sus enemigos y puso a Cristo. Que teniendo fe en Él, podemos ser salvos y podemos tener una relación de amor con Dios. Cristo. Si alguna persona está esta mañana entre nosotros que no conoce a Jesús, que no sabe, lo más inmediato que puede tener de Jesús es colgarse algo aquí, pero no lo entiende, sepa que Jesús fue entregado por Dios para salvarlo de la condenación eterna, para darle derechos con Dios y hacerlo su hijo. Gracias a Dios por Jesucristo. Cierre sus ojos. Dios,
Gracias, Señor, porque tú nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tú que eres rico en misericordia, por tu gran amor con que nos has amado, aun estando muertos nosotros en pecados, nos diste vida junto con Cristo, y por gracia somos salvos. Gracias, porque así como Rahab, que era una ramera, que no era judía, tuvo parte en el propósito de Dios, así como Ruth, que no era judía, tuvo parte en el linaje de Jesús. Así, tú, habiendo pasado por alto nuestros pecados en Cristo, nos has hecho tus hijos. Dios, que con toda certeza, con toda seguridad, vivamos nuestra relación contigo de hijos amados, que caminamos dirigiéndonos hacia el cielo, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.